les damos la bienvenida a lo que es su prepa en línea. En esta ocasión vamos a ver lo que es el módulo 1, Matemáticas 1. Y vamos a comenzar. Pasamos a la primera diapositiva. Lo primero que necesitamos saber para el inicio del álgebra son algunos conceptos básicos de aritmética. En este caso vamos a comenzar con los números primos. Los números primos son todos los números naturales mayores a 1, que tienen exactamente dos factores, la unidad y ellos mismos. En este caso, los números primos nos sirven tanto ahorita en lo que es álgebra, matemáticas, física y química, y por eso es importante tener presentes y cómo identificarlos. Bien, vamos a pasar a la pizarra y vamos a ejemplificarlo. En este caso tenemos el número 1, el número 2, el número 3 y el número 4. El número 1, como lo dijimos, solamente es la unidad, entonces no es ni primo ni compuesto, y solamente es la unidad. En este caso, todos los números de aquí son divisibles entre sí mismos. De hecho, por regla, todo número se puede dividir entre sí mismo. Al decir que son divisibles, estamos diciendo que la división es exacta. O sea, hace que al hacer la división me queda como residuo 0. Eso sería lo que es la palabra divisible, la diferencia entre divisible y dividir, ¿sí? Entonces todos los números son divisibles entre sí mismos. También todos los números son divisibles entre la unidad. Entonces hasta aquí podríamos decir que estos tres números, el 2, el 3 y el 4, son números primos. Recuerden que los números primos solamente tienen estos dos divisores, la unidad y sí mismo. Si tiene otro divisor, que ya sea un tercer divisor, ya no se considera un número primo. Pero ¿cómo podemos saber esto? Normalmente para empezar a identificarlos nos vamos al antecesor o los antecesores. El antecesor del 2 sería el 1. Y en este caso ya tenemos como divisor el 1. Entonces ya no hay otro número que pueda dividir al 2 o que sea divisible. Y en este caso, pues decimos que el 2 es un número primo. ¿Sí? En el caso del 3, ¿sí?, hacemos lo mismo. El antecesor del 3 es el 2 y el 1. Entre 3 entre 2 me da 1.5. Recordemos que cuando decimos que es divisible, la división es exacta. Y 3 entre 2 no es exacto porque me da un decimal. Entonces no es divisible entre 2. Y entre 1 ya lo tenemos. Entonces no hay otro divisor que tenga el 2. Por lo tanto también es un número primo. En el caso del 4 tenemos exactamente lo mismo. Vamos a los antecesores, que sería 4 entre 3, 3 entre 2 y 4 entre 3, 4 entre 2 y 4 entre 1. Entonces, en este caso, 4 entre 3 no me da exacto. 4 entre 2 sí me da exacto. Entonces, aquí sería entre 2. Y 4 entre 1 ya la tengo, que sería este. Entonces, aquí ya tenemos tres divisores. Entre 4, entre 1 y entre 2. Por este 2 ya no es un número primo, porque ya tenemos tres divisores. Entonces aquí se convierte en un número compuesto, ¿sí? Y vamos a ver lo que es un número compuesto. Regresamos a la diapositiva, por favor. ¿Sí? Dice que los números compuestos son todos aquellos números naturales enteros positivos que son divisibles entre ellos el 1 y cualquier otro número natural. O sea que aquí los divisores son de 3 hacia adelante, ¿sí? Y es el producto de dos o más números primos. Entonces, si regresamos a la pizarra, podemos comprobar precisamente que el 4, ¿sí?, nace del producto de dos números primos, que serían 2 por 2. Esos son los números primos. 2 por 2 me da 4. ¿Ok? Ahora, eso es cuando ya son los primeros números primos. Si nosotros tuviéramos más números primos, ¿sí?, en este caso puede ser números grandes, digamos del 40 al 50, ¿no? Pero antes de ver en estos casos, vamos a ver qué pasaría si son los números grandes. Para eso vamos a ocupar algunas herramientas que son los divisores de un número. Hay tres principales divisores: entre 2, entre 3 y entre 5. Son los principales divisores: entre 2, entre 3 y entre 5. ¿Sí? Ahora, para dividir entre 2 hay una regla, al igual que nosotros. Para dividir entre 2, la cifra debe acabar en 0, 2, 4, 6
y 8, o sea, en otras palabras, en 0 o cifra par. Para dividir entre 5, la cifra debe acabar en 0 o en 5. ¿Sí? Y para dividir entre 3, la suma de sus dígitos debe ser un múltiplo de 3. Vamos a ejemplificarlo. Y por ejemplo, yo tengo el número 204. Como acaba en 4, es divisible entre 2. ¿Sí? Vamos a poner otro, el 1008. Como acaba en 8 y es una cifra par, es divisible entre 2. ¿Sí? Vamos con cuando son divisibles entre 5. ¿Sí? Vamos a poner el 200. ¿Sí? Como acaba en 0, ¿sí? Es divisible entre 5. Pero también como acaba en 0, es divisible entre 2 porque es 0 o cifra par. ¿Sí? O sea, un número no solamente tiene un divisor, puede tener varios divisores. ¿Sí? Otro ejemplo, vamos a poner el 1015. ¿Sí? Como acaba en 5, pues es divisible entre 5. ¿Okay? Recordemos que es divisible entre 5 cuando acaba en 0 o 5. Es divisible entre 2 cuando acaba en 0 o cifra par, como en estos casos. Para dividir entre 3, vamos a poner el número 111. Dice la regla que la suma de sus dígitos, los dígitos serían en este caso los que conforman el número 1, 1 y 1. O sea, vamos a sumar 1 más 1 más 1. Si esa suma me da un múltiplo de 3, ¿sí? Que eso es lo que significa aquí, ¿sí? Es entonces un número que sea divisible entre 3. Entonces, como aquí me da 3 y el 3 es múltiplo de 3 porque 3 por 1 me da 3, es divisible entre 3. Vamos a poner otro ejemplo, el 2004, ¿ok? En este caso el 2004 acaba en 4, por lo tanto la entrada es divisible entre 2, ¿ok? Y aquí sumamos sus dígitos, 2 más 0 me da 2, más 0 me da 2, más 4 me da 6. La suma de sus dígitos me da 6. Y 3 por 2 me da 6, por lo tanto es múltiplo de 3 y por lo tanto es divisible entre 3. ¿Okay? Entonces, esta es la primera sección de lo que corresponde a la materia de Matemáticas 1. Ahora damos paso a los ejercicios y en un momento regresamos.